Buenas mis panas, hoy les vengo con un nuevo video. Tenemos algo muy especial hoy para manejar, pero para los que no me conocen, mi nombre es Luis Lance, soy piloto de Formula Drift Prospect y este es mi canal. Bienvenidos, espero que les gusten mis videos. Si les gusta, por favor denme un subscribe y un like, y déjenme saber en los comentarios si no les gustó. De verdad que estoy haciendo esto para tratar de tener buen contenido para ustedes, que sea entretenido, que les guste y en parte informativo también. Así que hoy les traigo este salvaje, que es en realidad el único nombre que se me puede ocurrir para decirle. Es el Godzilla de los carros eléctricos. Es un monstruo de 1000 caballos de fuerza. Hace de 0 a 60 millas por hora o de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 2 segundos. Es una bestia de carro y se puede comparar con un hipercarro, se puede decir. Definitivamente es un supercarro, pero lo único que obviamente no le viene bien a él es que pesa más que un carro normal. Vamos a empezar a hacer nuestro review del Tesla modelo S Plaid o Plaid, como le pueden decir también. Así que vamos. El modelo S Plaid, como se le debería decir, que dice Elon Musk. Este que tenemos aquí es un modelo base Plaid, obviamente no es como el modelo Tesla modelo S. Y una de las características principales es por los rines. En parte los rines obviamente son los originales que vienen con el base, son 19 adelante y atrás, que normalmente tienen otra categoría que viene 20 o 21. Es más rápido el modelo base ya que pesa menos los rines. Obviamente no se ve tan bonito como se vería los otros tipos de rines más altos. Este carro originalmente vino con los Pirelli P0, ya que este carro se utiliza con muchos arrancones. Ya los cauchos de atrás se cambiaron y se le pusieron los Bridgestone Potenza, ya que se gastaron obviamente, pero son cauchos o llantas que tienen muy buen agarre de fábrica obviamente, y para lo que es el del día a día. Claro, es un carro que está diseñado para hacer manejar del día a día, aunque tiene 1000 caballos de fuerza, pero no lo sientes si no los necesita. Incluso tú puedes cambiar en los settings, ahorita vamos a mostrarles eso. Puedes poner el acelerador más rápido o más lento, depende de lo que obviamente tú quieras manejarlo. Un pajarito se nos puso ahí al lado y no nos deja grabar el video, así que vamos a movernos por otro lugar. Quise venir a este parque para que Lu jugara un poquito básquet, pero nada, vamos a movernos a otro sitio que no hayan pajaritos que nos dejen hablar. Bueno, ya que los pajaritos no nos dejaban hacer el video, me lo tuve que mover. Y me parece irónico que vinimos a lo que es una parte de electricidad justo al lado del Tesla, que es, para los que no saben, yo creo que ya todo el mundo sabe que todos los Teslas son eléctricos. Así que nada, vamos a hablarles un poquito más sobre el carro. Principalmente, como pueden ver, es un carro súper amplio. Así que vamos a empezar un poquito por lo que es. Como pueden ver, tiene este tipo de volante que la verdad no soy muy fan de él. Es algo incómodo, se puede decir, pero ya después que lo manejas un rato te acostumbras. Pero de la misma manera no me gusta porque, por ejemplo, este carro tiene un drift mode. Sí, tiene un drift mode, lo cual quita lo que es la aceleración de la parte de adelante y manda toda la fuerza para la parte de atrás. Obviamente con un volante de este estilo no puedes hacer drifting, ya que cuando se te va el volante para un lado y si quieres corregir no tienes cómo agarrarlo bien, obviamente. Aparte de que si lo pueden ver, es más grande de lo normal. O sea, un volante circular es como que acá, esto es como que más amplio y es cuadrado aquí. No soy fan, como pueden ver, creo que le llaman el joystick de este volante. Ese, bueno, es una de las cosas malas que personalmente no me gusta, pero pueden haber personas que sí les gusta este estilo.
Y si no vas a estar drifteando nunca, no lo vas a necesitar. Pero debo añadir que si por ejemplo estás manejando, aunque esto tiene muy buena tracción de handling y frena las llantas de cierta forma, por ejemplo que se te atraviesa algo y vas a alta velocidad y cruzas bruscamente el volante y se te puede empezar a ir lo que es la parte de atrás del carro, él te va a mantener, pero obviamente es lo mismo en ese sentido, como que si tienes que corregir el volante, obviamente este volante no te va a dar, no vas a poder hacer esa corrección. Y lo otro que yo pensaba, que cuando Tesla hizo este tipo de volante, yo pensaba que al cruzar así ibas a cruzar todo completamente lo que cruza el carro. Si es algo así, obviamente sí, cuando viene algo y tienes que corregir, puedes corregir lo que es todo el tren de dirección, pero en este caso no. Para tú cruzar completamente el carro tienes que dar el cruce completo como si fuera un volante normal. Esa es una de las razones por las cuales no me gusta mucho lo que es el volante. Algo fino que tiene las luces acá, luces de cruce, que obviamente es diferente a mover la palanquita. Tienes algo para si quieres grabar algo en la cámara. Él ya tiene una cámara que constantemente está grabando. Si llega a pasar algo en un momento inexplicado, un accidente o algo que quieres que grabe, le das a este botón y él automáticamente graba o guarda lo que es ese footage, pues lo que pasó. Antes tenían los modelos S que vinieron con este volante, creo que era acá, que era la corneta. Obviamente un error pésimo, ya después me imagino que se dieron cuenta, ya que todo el mundo está acostumbrado que una corneta en un carro, cuando le vas a dar, tienes que presionar en un botón. La gente estaba presionando y no sonaba, y después, ay no, el botón. No tenía sentido, ya lo cambiaron de nuevo. Ya este volante sí tiene la corneta normalmente como un carro normal. Esto es para el piloto automático, que ahora vamos a darle una vuelta. Es fabuloso el piloto automático de Tesla, como lo deben de saber. Después vienen los windshield wipers y para hablarle al carro, que en realidad no lo he usado mucho. Como pueden ver, el menú tiene miles de cosas. En realidad se puede hacer un video de 1 hora o 2 horas entero de todas las opciones que tiene el carro. Vamos a ver si por encimita les puedo mostrar algo así que sea cool. Para abrir el glove box tienes que darle acá. No hay otra forma de abrirlo, no hay un botón. Tiene el modo de Sentry, que es en caso de que dejes parado el carro en algún sitio, está grabando por todas las cámaras que tiene el Tesla. Ahora les vamos a mostrar lo que es el Drag Strip Mode, super cool para correr. El modo de Track, también super cool cuando vas a una pista. Sleep Start, cuando quieres que patine un poquito el carro, ayuda para la aceleración. La suspensión es de aire, así que tú puedes subir o bajar el carro a tu gusto. Obviamente cuando lo bajas tiene mejor tracción, es mejor para correr, pero si estás manejando camino que tenga bumps y eso, lo quieres poner más alto y obviamente poner la suspensión más suave para que tengas algo más cómodo cuando manejes. Las opciones de cargar. El piloto automático, tienes muchas opciones de qué tan agresivo quieres que sea. Tiene todos los locks que puedes cambiar la tarjetita. Para ver las luces, tiene luces ambientales para la noche de diferentes colores. Tiene para si quieres enfriar el asiento, tanto como para calentar. Más opciones para lo que es el safety, si te llega a pasar algo, automáticamente llama al 911. Aquí tienes el servicio del carro, miles de opciones para mostrar. Obviamente te muestra toda la presión de aire de cada uno, las diferentes idas que ha tenido el carro y cuánta energía ha gastado. Tiene su propia opción de wifi, obviamente Bluetooth, el autopiloto, que este carro no lo tiene, cuesta $100 al mes. O creo que lo puedes comprar. No lo puedes. Tenía entendido que sí. Creo que cuesta como $15,000 el piloto completamente automático. Pero ahorita les voy a mostrar cuando lo empiece a manejar en el piloto no completamente automático, que pongas una dirección y te lleve. Es más que suficiente y me siento más cómodo
con él cuando está de cierta forma. Las partes más peligrosas que personalmente creo que son para el carro cuando llegas a un stop o un pare, que tienes que hacer un cruce. No sé, me siento yo más cómodo asegurarme que no viene carros en ningún lado. Y hay otros par de cosas que me han pasado con el carro, que si por ejemplo estás manejando a 70 millas y el piloto automático solo quiere cambiarse de carril, si viene un carro que está haciendo 100, 110, él se tira y después se da cuenta y se mete. Que si es una moto, puedes matar a alguien por hacer eso. Normalmente este carro tiene sistema de manejos automáticos por cámaras y no lo que es láser o LiDAR, que es el láser y radar. Así que la vista que tiene no es tan larga, ya debido a que obviamente las cámaras tienen el software que tiene que procesar todas esas imágenes y tienes hasta cierto punto que no puedes ver más. Los ojos normales de una persona pueden ver más lejos que las cámaras del Tesla. Así que nada, vamos a seguir dándole la vuelta por todo lo que es el interior del carro. Como pueden ver, el carro de verdad tiene un estilo deportivo y futurístico. Si lo comparas con el modelo S normal, no el Plaid, tiene unos acentos que el base no los tiene. Súper amplio en la parte de atrás. Tienes la opción de bajar asientos para que se convierta y tengas algo así como una camionetica, se podría decir. Como pueden ver, si bajas el asiento, por ver, Miren esta maletera. Podrían meter 3 cadáveres aquí. Te cabe mucho más. Tienes otras opciones acá para guardar mucho más. Como pueden ver, el espacio es súper cómodo, ya que es un carro súper grande, obviamente. Me encanta mucho lo que es el carbono que le pusieron acá. Y vamos a cerrarles. Como pueden ver, tiene este alerón acá atrás de carbono y se puede ver el diffuser acá abajo, que obviamente le da un look más agresivo al carro. Otra diferencia del modelo base y al modelo Plaid es que es más ancho en las partes de lo que son los fenders. No sé exactamente qué tanto más ancho, pero sí se puede ver cuando tú ves un modelo S normal y un Plaid. Es obviamente más ancho, que le da esa opción más agresiva. De la misma forma, lo que es el carbono en el interior se siente, no voy a decir súper barato, pero sí, si comparas con una calidad de un carro de mucho más lujo, sí se ve la calidad, sí puedes sentir la calidad y la forma de que es más o menos lo que es cuando lo arman, pues es un plástico no tan, como pueden ver, no tan lujoso, pero yo creo que de la misma forma, para lo que es el precio del carro, es súper bien. Otra cosa de los Teslas, que para ser un carro de lujo, normalmente lo que son las puertas y como que no encajan bien. Como que puedes ver, por ejemplo, en creo que este lado está un poquito más o menos abierto que como que esto está más ancho que aquel. Son cositas aquí y allá que se notan, pero bueno, obviamente para lo que es el precio, a mí me parece que pagas por lo que tienes, ¿verdad? Y de lo que dije en un principio, es un carro de 1000 caballos de fuerza por $90.000, o cuando lo compras nuevo. Ya usado creo que se pueden conseguir como en 55.000 por ahí. La parte de al frente tienes otra maletica que puedes ponerle un bolsito o algo aquí. En realidad la gente no está acostumbrada a tener cosas en la parte de adelante, así que yo creo que la mayoría de los dueños de lo que es un modelo S o modelo 3, creo que también tiene un trunk adelante, no lo utilizan. Como pueden ver, esta es otra de las cosas que pueden ver de la pintura del carro. Se empezó a despegar, y esas son las cosas de calidad de los carros Tesla que no están a ese nivel. Algo súper cool de la parte de adentro, de la parte de atrás del carro, tiene este sistema de entretenimiento para los chamos. Como pueden ver, tienen juegos, pueden ver Netflix, Disney, YouTube. En realidad no para los chamos. Si estás en el carro en un modelo S Plaid de alguien y estás en la parte de atrás, tú también puedes entretenerte viendo videos. Traes un pana porque vea que nunca se ha montado en uno y dar la aceleración a ver qué tal le parece.
Ya, ¿Listo? Mira. God damn. ¿Qué tal? Jesus Christ, dog. Otra anécdota que me gustaría mostrarles, no fue hoy, pero sí me ha pasado que estoy en una luz y hago un acelerador en rojo de 0 a 60, solamente a montar hasta 60 porque en realidad no corro en la calle. Después me toca como que esa persona que aceleré, que estaba justo al lado mío, después me llegan en el otro semáforo y me dicen como que tiene ese carro, no suena y de repente echa un arrancón que ni siquiera está ahí, de repente no está, que a las personas cuando lo hace se quedan locas. Imagínate que estás en un carro y de repente desaparece básicamente. Me parece algo súper cool, especial de este carro. Para hacer un carro creo que pesa como 5.000 libras, es algo extremadamente más pesado que un carro normal. Se agarra muy bien, o sea, creo que parte de eso es porque todas las baterías están en la parte de abajo del carro, por lo cual toda la gravedad obviamente se mantiene en la forma más baja del carro, lo cual ayuda a su desempeño de agarre. Algo que quería agregar, y es un tema polémico, yo manejo carros de carrera Corvette V8. No hay nada que me apasione más que escuchar un motor V8 turbo o lo que sea. Aceleración hasta un 4 cilindros es algo que se siente súper, pero a la hora de un carro diario, creo que un carro eléctrico como el Tesla le gana a cualquier carro de carrera o lo que sea. En realidad es algo extremadamente cómodo y rápido. Lo voy a decir, prefiero un Tesla de diario que cualquier V8 en realidad. Obviamente prefiero un carro eléctrico así como un Tesla de diario antes de un V8. Pero a la misma vez, si no tuviera un carro de carrera, un V8, creo que todavía elegiría un carro de carrera antes de un Tesla. Así sea mi único de diario, ya que no tengo otra opción. Pero si eres afortunada de tener dos, un carro eléctrico de diario, un carro de carrera para los fines de semana. En conclusión, creo que es la combinación perfecta de potencia, tecnología y usabilidad diaria. Si buscas un auto eléctrico, lo cual tengas todo esto en una sola opción, este es el carro para ti, definitivamente. No hay nada más de diferentes precios que sea ni mejor. Una de las cosas buenas es que puedes elegir el volante normal. Creo que lo que es la comodidad, la autonomía del carro, creo que no tiene, en este momento no hay nadie o no hay ninguna marca que le llegue o ningún modelo que le llegue cerca a este carro en estos momentos. Pero déjenme saber ustedes qué opinan del carro, dame tus comentarios. ¿Te comprarías uno? Como siempre, por favor, no se olviden de suscribirse en el canal. Denle a la campanita para prender las notificaciones si quieren ver más videos de nosotros. Me gusta hacer este tipo de videos de los reviews de los carros, como este o como cualquier otro tipo de carro, porque es súper entretenido. Así que si alguno de ustedes vive por acá por Florida y les gustaría hacer un review, contáctenme conmigo en Instagram, LuisLance8, o aquí mismo en YouTube, en los comentarios, o cualquier tipo de las redes sociales me pueden conseguir. Como siempre, mil gracias a todos por seguirme. Espero que este video haya sido entretenido para ustedes y vamos a ver qué otro carro hacemos en un futuro. Para lo que viene, para el próximo video, estamos trabajando obviamente en el carro de Fórmula Drift. Ya el motor está casi listo. Esperemos que ya me lo entreguen esta semana para montarlo en el carro, empezar a manejar, hacer más videos de drifting. Así que, como siempre, muchas gracias a todos. Estamos muy cerca de 20.000 suscriptores. Si estás viendo este video hasta ahorita y no te has suscribido, por favor. Y nada, espero que les haya gustado y ahí viene el próximo video pronto. Bye.